listo. Entonces, esperemos un momentito más para que se conecten nuestros compañeros. Mientras tanto, solamente indicarles, vamos a continuar con lo que estábamos, el tema que estábamos viendo. Ya habíamos empezado lo de dinámica, empezábamos con la estática, definiciones de fuerza. Inmediatamente íbamos a pasar ya con las leyes de Newton. Sí, en eso nos habíamos quedado la última clase. Ok, sí, esto vimos la clase anterior, entonces pasaríamos a las leyes de Newton. Vamos con Andy Montaño, mi estimado, por favor, buenas tardes. Ayúdenos con la lectura respecto a la primera ley de Newton. Listo, profe. La primera ley de Newton. No sé qué pasó, no le escucho, no tengo audio, no sé si soy yo o compañero tiene algún problema. ¿Me confirman los compañeros si le escuchan o no? No, profesor, no se le escucha el compañero. Sí, parece que el compañero Andy Montaño estuvo bien, pero se le fue el audio, no sé, algún problema tuvo. Ok, vamos con Anthony Santana. Mi estimado, ¿me confirma si me escucha? Sí, profesor. Ok, listo. Ayúdenos, por favor. La tendencia que presenta un cuerpo de reposo puede ser inmóvil o la de un cuerpo en movimiento atareado no inicia, recibe el nombre de inercia. Nada material posee inercia o una medida de ello no llega al concepto de inercia. Mismo que posee un ingeniero con el siguiente ejemplo. La masa de un cuerpo es una medida sobre inercia. Ok, muy amable. No, ahí nomás, hagamos una reflexión sobre esta primera ley, a ver cómo, para que nos quede un poco más claro, ¿sí? A ver, dice que todo cuerpo se mantiene en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es cero. A ver, vamos a tratar de graficarlo, entenderlo en nuestra pizarra. Ok, listo. Si dibujamos nosotros un plano inclinado, ¿ya? Y aquí tenemos un objeto y este está en reposo, ¿sí? Entonces este cuerpo está en reposo. Lo que dice es que acá la única fuerza que actúa sería el peso, ¿no es cierto? El peso de este cuerpo. Dice que adicionalmente la fuerza que sea contraria a esto, la fuerza que esté ejerciendo el plano sobre el cuerpo, sería en sentido contrario,
y debería ser de la misma, del mismo valor para que se permanezca en reposo. Por ejemplo, aquí pongámosle el peso y aquí pongámosle la normal, la que ejerce el plano sobre el cuerpo. Adicional, ustedes pueden ver que tiene una componente, ¿no? Una componente en el eje horizontal, ¿sí? Y esta en cambio se anula con la de la fricción que ya habíamos visto acá. Entonces, si nosotros sumamos todas las fuerzas, ¿sí?, para que este cuerpo permanezca en reposo, dice que esas tienen que, la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. Eso es lo que nos está indicando la primera ley de Newton. Ahora, hablaba del reposo y hablaba del movimiento uniforme. De la misma manera, como decíamos, el planeta, por ejemplo, el planeta está girando, ¿no es cierto? Tiene una velocidad, ¿sí? Y nosotros podemos estar sentados, lo que significa que nosotros respecto al planeta estamos en reposo, pero junto con el planeta nosotros estamos girando, ¿no es cierto? Estamos en movimiento, en un movimiento uniforme, ¿sí? Entonces cualquiera de esas dos, que serían esas dos circunstancias, es la que se define en esta primera ley de Newton. Hace otra particularidad en cuanto a la inercia, y la inercia la asemeja al peso, y obviamente el peso, ustedes saben, no es más que la masa por la gravedad, ¿sí? Entonces hace referencia a la inercia de los cuerpos, ¿sí? Entonces dice que la inercia tiene una relación con la masa de los cuerpos, ¿sí?, que es lo que les va a mantener en ese estado de reposo o movimiento uniforme. Regresemos al texto nuevamente, ¿sí? Entonces dice, si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es 0, ya dijimos que la suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0 para que esté en reposo, ¿sí? La tendencia que presenta un cuerpo en reposo es a permanecer inmóvil, o la de un cuerpo en movimiento a tratar de no detenerse, ¿sí? Recibe el nombre de inercia. Vamos a esta partecita de aquí que es muy importante, sobre todo ustedes que son de la carrera de automotriz. Esta partecita, la de un cuerpo en movimiento a tratar, voy a subrayar, un cuerpo en movimiento a tratar de no detenerse, ¿sí? Y eso recibe el nombre de inercia. Ya. Si hablamos del ámbito automotriz, esta primera ley de Newton hace referencia a la parte de seguridad de un conductor dentro de un vehículo, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que se utiliza el cinturón de seguridad? ¿Quién me dice? A ver, el accidente se va a producir con cinturón o sin cinturón, ¿sí? Entonces, en sí, ¿qué es? ¿Reducir qué? El daño del conductor, ya. Pero ¿a qué se va a deber el daño del conductor? Haciendo referencia a esta primera ley de Newton, lo que está resaltado, ahorita lo que usted está viendo, lo que está resaltado, ¿qué es lo que nos indica? No sé si me escucha, me confirma por favor. Sí, ahorita sí lo escuché. Ya, entonces vamos. Ah, ya, ok. Listo. A ver, entonces vamos haciendo análisis a lo que dice aquí la primera ley de Newton. Dice,
la tendencia que presenta un cuerpo. ¿Cuál es la tendencia que presenta un cuerpo? Bueno, en este caso, el conductor está en reposo respecto al vehículo, ¿no es cierto? Pero respecto ¿qué sería? Al suelo, se está moviendo a la misma velocidad del vehículo, ¿sí o no? El conductor se mueve a la velocidad del vehículo para una referencia externa, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice? Un cuerpo en movimiento dice que la tendencia es a que un cuerpo en movimiento, a tratar de no detenerse, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si está yendo el conductor a la misma velocidad que el vehículo y este vehículo choca, el vehículo se detiene, pero la persona que está adentro, ¿qué es lo que tiende? A seguir moviéndose a la velocidad del vehículo. Por eso es que la persona sale disparada por el parabrisas. Y a esta acción se le conoce como inercia. O sea, el pasajero está yendo a la velocidad del vehículo. Si el vehículo choca, el vehículo se detiene bruscamente. ¿Y cuál es la tendencia del conductor debido a su inercia? Seguir manteniendo la velocidad que tenía el vehículo. Entonces, esa es la razón por la que el conductor, si no está colocado el cinturón de seguridad, el conductor sale volando por el parabrisas por efectos de la inercia. Primera ley de Newton. Entonces, los cinturones de seguridad en un vehículo están colocados, ¿sí?, ahí para mantener la seguridad del conductor debido a la inercia que podría, a los efectos de la inercia de la primera ley de Newton cuando un vehículo sufra un choque, ¿sí?, y el vehículo está en movimiento, obviamente. ¿Ya? Entonces, ven, esa es la razón del porqué de las cosas. Aquí, en este caso que acabamos de presentar, la del conductor, tiene relación directa con la primera ley de Newton o de la inercia, ¿sí? La inercia referida a la masa, ¿sí?, al peso de los cuerpos, es la que tiene la tendencia de mantenerse en reposo o de permanecer o de continuar o de tratar de no detenerse, mantener la velocidad que tenía, ¿sí? Eso es lo que nos indica acá. Sigamos avanzando. Dice, toda materia posee inercia y una medida cuantitativa de ella nos lleva al concepto de masa, ¿sí?, misma que podemos definir de la siguiente manera. La masa de un cuerpo es una medida de su inercia, ¿sí? Entonces hay una relación entre masa e inercia. Esto también podemos entenderlo desde el punto de vista de querer pasar a un cuerpo de reposo a movimiento, lo que hablábamos en la clase anterior. Si yo quiero mover un vehículo cuando esté en reposo, inicialmente nos cuesta mayor esfuerzo, ¿no es cierto? Ahora, nos va a costar más esfuerzo si el vehículo es de mayor masa, de mayor peso. No es lo mismo mover, yo que sé, un Suzuki Forza a mover un camión o un bus. No va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque los dos tienen masas diferentes, tienen pesos diferentes. Y como la inercia tiene relación a la masa y lo que nosotros debemos vencer para sacarle del estado de reposo, ¿sí?, lo que debemos vencer es la inercia de ese cuerpo, entonces nos va a costar un poco más de esfuerzo para poder mover a ese vehículo, ¿sí? Todo esto que estamos hablando es referido a la primera ley de Newton, para que vean la importancia que tiene, no solo en la parte de lo que es movimiento, también ya vamos a ver en la parte de lo que son los componentes internos, componentes del movimiento traslacional, rotacional y todo lo demás, que tiene que ver con la inercia de los cuerpos, ¿sí? ¿Alguna pregunta
¿Algún otro ejemplo que ustedes tengan, ahora que ya conocen el significado de la primera ley de Newton o de la inercia? ¿Algún otro ejemplo que podrían plantear? A ver, me repite un poquito más fuerte porque su audio está bien bajo, por favor. Claro, sí, bueno, ya los escenarios del plano o de encuesta va a ser mucho peor, ¿no? Porque van a sumarse mucho más cosas. Sí, pero en sí lo que debemos primero entender es el concepto de inercia. ¿Sí? En condiciones, partamos de condiciones ideales, que sería un plano horizontal. Ya en un plano inclinado, como usted menciona, la fuerza que se requiere va a ser mucho mayor, obviamente, para poder vencer, porque no solamente es vencer la fricción, sino también el peso. ¿Sí? Entonces ahí tenemos muchas más consideraciones que hacer, pero por el momento solamente entendámosle el concepto de inercia, el concepto de la primera ley de Newton, que dice que se mantiene en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Que la suma de todas las fuerzas que intervienen para que un cuerpo esté en reposo o en movimiento uniforme tiene que ser igual a cero. Que la tendencia que presenta un cuerpo en reposo es a permanecer inmóvil. ¿Sí? Siempre tiende, si está en reposo, tiende a permanecer inmóvil. Y si está en movimiento, tiende a mantener la velocidad. Y ahí es el caso del choque, ¿sí? Y de lo que el conductor, si es que no tiene el cinturón de seguridad, saldría disparado por el parabrisas, ¿sí? Debido a esta ley de la inercia. Y el concepto, o que sería la medición o el criterio que tenemos de inercia, que es relacionado a su masa, a la masa de los cuerpos, ¿sí? Esas tres cosas es lo que deben tener claro respecto a esta primera ley de Newton. Vamos con la segunda ley de Newton. Vamos con Iván Ortiz. Buenas tardes, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Ayúdenos con la lectura de la segunda ley de Newton, por favor. Segunda ley de Newton, o ley de la proporcionalidad entre fuerza y aceleración. Toda fuerza resultante aplica a un cuerpo que produce una aceleración a la misma dirección en la que actúa. La magnitud de dicha aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada, e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Ejemplo: calcular la aceleración que recibe el siguiente cuerpo como resultado de la fuerza aplicada. Ok, hasta ahí nomás. Gracias. Listo. A ver, vamos por partes. Aquí primero nos indica, ¿sí? Dice que toda fuerza resultante aplicada a un cuerpo produce una aceleración en la misma dirección en la que actúa. ¿Sí? La magnitud de dicha aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Se dice clarito. Ahí tenemos esta ecuación de aquí, que dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, pero es inversamente proporcional a la masa. Segunda ley de Newton. Si de aquí nosotros despejamos la fuerza, tenemos
esta ecuación, que fuerza es igual a la masa por la aceleración que tiene ese cuerpo. ¿Ya? Ahora, nosotros ¿qué sabíamos? Que el peso es igual a la masa por la gravedad. Masa por la gravedad. Sí, eso sabemos, ¿no es cierto? El peso es igual a la masa por la gravedad. Dígame. Sí, dígame. No le escucho. ¿Algún compañero que le escuche o soy yo nomás? No, profesor, solamente yo le escucho a usted, al resto de los compañeros no le escucho. Ah, ya. Uno compañero que leyó, Ortiz creo que fue el compañero, sí se le escuchó, pero el resto no se le escuchó nada. Ok, listo. ¿Algún problema tienen con sus datos? Bueno, continuamos. Entonces, como sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, entonces podemos reemplazar esta masa de aquí, de esta fórmula, como el peso sobre la gravedad. Y nos quedaría esta fórmula de acá, que la fuerza es igual al peso sobre la gravedad por la aceleración. ¿Sí? Es solamente cosa de reemplazar valores, pero lo importante es lo que nos define la segunda ley de Newton. ¿Sí? Que si una fuerza, el resultante aplicado, la fuerza resultante aplicada a un cuerpo, ¿sí?, produce una aceleración en la misma dirección a la que actúa. ¿Ya? Vamos a entenderlo mejor con el ejemplo. Vamos a revisar qué es lo que dice el ejemplo. El ejemplo dice, calcular la aceleración que recibirá el siguiente cuerpo como resultado de las fuerzas aplicadas. ¿Sí? A ver, la masa de este cuerpo es de 2 kilogramos. ¿Ya? Hay una fuerza 1 actuando de izquierda a derecha igual a 30 newtons, y hay una fuerza 2 actuando de derecha a izquierda de 20 newtons. Así, intuitivamente, ¿hacia dónde se va a mover esta masa? ¿Hacia dónde se va a mover este cuerpo? Hacia la derecha. Perfecto, ¿no es cierto? Se va a mover hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hacia la derecha tenemos 30 newtons, hacia la izquierda 20. Es más, ya sabemos que la fuerza resultante va a ser igual a 10, porque 10 es la diferencia, ¿no es cierto? 30 menos 20 es 10 newtons. O sea, la fuerza resultante hacia la derecha va a ser de 10 newtons. ¿Sí? Tenemos la masa y vamos a ver la resolución del ejercicio. Datos, dice acá. ¿Cuál es la aceleración? Es lo que nos está preguntando. La fuerza 1 es de 30, la fuerza 2 es de menos 20. Obviamente estamos en el sistema, en el plano cartesiano, ¿no es cierto? Para la derecha es positivo, para la izquierda es negativo, para arriba es positivo, para abajo es negativo. Por esa razón le pone de menos 20. ¿Ya? Y la masa es 2 kilogramos. ¿Qué es lo que hace? Sacar la fuerza resultante. La fuerza resultante es igual a la suma de todas las fuerzas. ¿Sí? Entonces, si sumamos 30, F1 más F2, pero F2 está en signo contrario, entonces sería 30 menos 20 sería 10. ¿Sí? Por eso es que nosotros acá como respuesta tenemos 10 newtons. Eso ya lo sabíamos. ¿Sí? Ahora, la aceleración sabemos que era igual a la fuerza resultante. La aceleración del cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante y es inversamente proporcional a la masa. Dígame. No, profesor, no, perdón. Estaba viendo ahí donde dice la fórmula F1 más F2, pero ya ahorita usted explicó que como es sentido contrario se resta, entonces quedaría 10 newtons. Claro, sí.
Ok, listo. Entonces vamos con la fórmula de la aceleración que nos decía la segunda ley de Newton, que la aceleración debida a una fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a esta fuerza resultante y es inversamente proporcional a la masa. Entonces solamente sustituimos los valores. La fuerza resultante era de 10 newtons, ¿sí? Entendiéndose newton como kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. No, aquí está, aquí hay un error, no es metro al cuadrado. Aquí por favor eliminen esto. Este metro al cuadrado no es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Ahí hay un error en el texto. Sí, es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Y dividido para la masa era de 2 kilogramos. Entonces, como tenemos en las mismas unidades, perfecto, eliminamos kilogramo con kilogramo y la aceleración nos quedaría 10 dividido para 2 sería 5 y nos quedaría metro sobre segundo cuadrado, que es la unidad de aceleración. ¿Sí? Entonces, esa es la aceleración que va a estar actuando sobre este cuerpo de masa 2 kilogramos debido a la fuerza resultante. ¿Sí? No sé si estamos claros, si hay alguna pregunta, alguna inquietud. De pronto aquí una aclaración. ¿Se acuerdan que en la primera ley de Newton se decía que la suma de todas las fuerzas es igual a 0? Eso decía la primera ley de Newton, pero eso definía el reposo. Ahora, en la segunda ley, lo que estamos viendo es que la suma de todas las fuerzas es igual a una fuerza resultante. O sea, ya no es 0, es una fuerza resultante. Por eso es que se está moviendo. Y esta fuerza resultante es la que va a producir una aceleración en ese cuerpo. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es la primera ley de Newton. Y esto de acá es la segunda ley de Newton. Primera ley, la suma de las fuerzas es igual a 0. Segunda ley, la suma de las fuerzas es igual a una fuerza resultante. Y esta fuerza resultante me va a producir una aceleración en el cuerpo. La aceleración es directamente proporcional a esta fuerza e inversamente proporcional a su masa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento? ¿Sí estamos claros? Ok, vamos con la tercera ley de Newton. Esta es cortita, ¿no? Vamos con Stewart Flores, mi estimado. Ayúdenos con la tercera ley de Newton. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profesor. Bien, la tercera ley de Newton. A toda la fuerza llamada acción se le opone otra igual llamada reacción, con la misma dirección, pero en sentido contrario. Muy amable, gracias. Sí, la tercera ley de Newton, la de la acción y la reacción. Sí, dice que toda fuerza que ejerce una acción tiene otra fuerza de igual magnitud y dirección, pero en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, como les decía, nosotros estamos, digamos, de pie, estamos parados, ¿ya? Lo único que aplicamos al suelo es nuestro peso, lo que significa que el suelo está ejerciendo una fuerza también en sentido contrario a nuestro peso,
Por tal razón nosotros nos mantenemos en reposo, ¿sí? Estamos parados. Diferente sería de que estuviéramos en algún otro medio por efecto de la densidad, por ejemplo, en el que nosotros podríamos, por efectos de la densidad, nuestra masa disminuyera y pudiéramos ir flotando. Ahí ya no estaríamos en reposo, estaríamos en movimiento. Pero si estuviéramos en otro medio, ahorita por efectos de la gravedad y de las condiciones que tenemos, entonces nos mantendríamos en reposo. Entonces vamos, la tercera ley de Newton, la de la acción y la reacción. Para toda fuerza, ¿sí?, que realiza una acción, existe otra fuerza igual, ¿sí?, de la misma dirección, de la misma magnitud, pero en sentido contrario. ¿Ya? Acuérdense de los vectores. El vector y la fuerza es un vector. El vector tiene un origen, una dirección, una magnitud y un sentido, ¿sí? Entonces, el origen se mantiene, la magnitud se mantiene, la dirección se mantiene, pero lo que cambia es el sentido. El sentido es contrario entre la fuerza de acción y la fuerza de reacción. ¿Sí? Listo, esto es lo que indica la tercera ley de Newton. Bueno, acá ya pasaríamos con dinámica, trabajo, energía. A ver, resolvamos estos ejercicios que están planteados para entenderle un poco mejor, ¿sí?, estas leyes, las leyes de Newton. Vayan ustedes también planteándose el ejercicio y vamos a ir resolviendo. Dice: 1. Calcular el valor de la aceleración que produce una fuerza de 50 newtons a un cuerpo cuya masa es de 5.000 gramos. Expresar el resultado en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Fácil, ¿no? A ver, dice calcular el valor de la aceleración no sabemos, que produce una fuerza. La fuerza es igual a 50 newtons, ¿sí?, a un cuerpo cuya masa dice que es igual a 5.000 gramos. 5.000 gramos. Dice que esta aceleración hay que expresarla en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Pasemos a nuestra pizarra. Sí, eso es lo que nos dice el ejercicio. ¿Cuál es la aceleración de un cuerpo si se le aplica una fuerza de 50 newtons y este cuerpo tiene una masa de 5.000 gramos? Y dice que expresemos la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces grafiquemos. Tenemos un cuerpo, ¿sí?, le aplicamos una fuerza F y este tiene una masa. ¿Ya? Entonces, segunda ley de Newton dice que si se aplica una fuerza resultante, en este caso la única fuerza que se opondría en este movimiento sería la del rozamiento, ¿no es cierto? La fuerza del rozamiento, pero no nos indica ningún dato respecto al rozamiento, entonces a esta no le consideramos. ¿Sí? Entonces podemos decir que la única fuerza resultante que existe es la fuerza que le estamos aplicando. ¿Ya? Entonces apliquemos, a ver, antes de aplicarle la relación que existe entre la aceleración, la fuerza y la masa, acuérdense que el newton es igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, lo que significa que a esta debemos convertirla en kilogramos. 5.000 gramos, ¿a qué es igual? A 5 kilogramos, ¿sí o no? Kilo es 1000, y eso ya todos lo sabemos. Entonces ahora sí podemos aplicar. Dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Esto es igual a 50
Las unidades ya no tenemos inconvenientes, las unidades están todas iguales. 50 y acá sería 5. Quinta 1, entonces la aceleración va a ser igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos me están siguiendo? Sí, no es aplicación directa de la segunda ley de Newton, nada más. Dígame. La respuesta, por favor. A ver, no le escuché bien, se cortó. ¿Me repite, por favor? Ah, ya, ok, listo. Vamos a ver los otros ejercicios para pasar brevemente al siguiente tema de la asignatura. Dice, calcula la masa de un cuerpo si al recibir una fuerza de 100 newtons le produce una aceleración cuyo valor es de 200 centímetros por segundo al cuadrado. Exprese el resultado en kilogramos. ¿Ya? A ver, lo van a hacer ustedes y voy a esperar que me den la respuesta. Yo voy a hacer mientras tanto aquí en la pizarra, voy a plantear y a resolver, pero ustedes háganlo y al final comparamos las respuestas, ¿ya? Ahora nos dice que calculemos la masa en kilogramos, ¿ya? Si al recibir una fuerza de 100 newtons, la fuerza va a ser igual a 100 newtons, le produce una aceleración dice que es igual a 200 centímetros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Listo. Realicen entonces, yo realizo... Porque no se ve la pantalla. ¿Se me escucha? El 2, profesor. Sí, el sí, 2. lo escucho. Sí, el número 2. El ejercicio número 2. Ay. ¿Ya? ¿Quién tiene la respuesta?
ver, mientras ustedes siguen resolviendo, voy a tomar lista. Ya mismo se acaba la primera hora. Síganle resolviendo. Me contestan por favor a la lista. Cárdenas Luis. No está. Flores Stewart. Sí está. Profe, ¿me escucha? Sí, le escucho. Presente, profesor. Eso me Dile mi asistencia, por favor, que no, el profe no me puede escuchar. me borró la aplicación. A ver, hablaron tres, no les entendí. Aquí. Profe, sí me escucha. Ahí le escucho. Ustedes Andy, ¿no es cierto? Sí, le escucho fuerte. Profe, me está fallando bastante, estoy tratando. Ya se le cortó otra vez. No, sí, ya me di cuenta. A ver, Flores Stewart sí está. Grueso Eric no está. Leyes Galo no está. Micolta Víctor no está. Montalvo Andy sí está. Murillo Eric no está. Ortiz Ronald Iván sí está. Pisa Yesley no está. Quiñones Víctor no está. Romero Neisy no está. Sandoval Kevin tampoco está. Santana Frank no está. Santana Anthony sí está. Tenorio Marcos no está. Y Vilcalcundo Gerson no está. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Listo. Ahí estamos bien. Constancia de la asistencia, ¿sí? Listo, entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar para que ya me presenten el resultado del ejercicio. Pero bueno, ahora sí me escuchan. Sí, le escucho, mi estimado. Listo, bro. A ver, ya, profe, yo tengo mi respuesta ya. Ahí, ¿a cuánto le salió? Me salió 50 kilogramos. Eso. Muy bien. Muy bien. A ver. Vamos revisando, ¿sí? Nos indicaba el ejercicio que queremos calcular la masa en kilogramos de un cuerpo al que le aplicamos una fuerza de 100 newtons, ¿sí? Y adquiere una aceleración de 200 centímetros por segundo al cuadrado. Entonces lo primero que tenemos que dejar es en las unidades. Siempre, por favor, tengan presente que estemos hablando en las mismas unidades, de no, por más que apliquemos bien la ecuación, por más que apliquemos bien el planteamiento, el criterio, el resultado nos va a salir cualquier cosa, ¿sí? Entonces debemos hablar con las mismas unidades. Como newtons es kilogramo
metro por segundo al cuadrado, entonces debemos transformar los centímetros sobre segundo cuadrado a metros sobre segundo al cuadrado. Entonces los 200 centímetros dividimos para 100 y obtenemos metros. Entonces 200 para 100 es a 2, nos queda 2 metros sobre segundo al cuadrado, que sería la aceleración. Entonces, como ya conocemos la aceleración, conocemos la fuerza, podemos aplicar la segunda ley de Newton, ¿sí?, en el que nos dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. De esta ecuación despejamos masa y tenemos que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la aceleración. Como ya tenemos en unidades iguales, entonces solamente colocamos 100 dividido para 2. La fuerza es 100 y la aceleración es 2. 100 para 2 es a 50. ¿50 qué? Kilogramos. Porque eso es lo que tenemos en las unidades de Newton. ¿Sí? Listo, muy bien. A ver, vamos al tercer ejercicio. Dice determinar el valor de la fuerza que recibe un cuerpo, la cual le produce una aceleración cuyo valor es, calcula la masa de un cuerpo cuyo peso es, de calcular la masa de un cuerpo cuyo peso es. El peso no puede estar dado en newtons, ¿sí? El peso debe estar dado en kilogramos. Aquí hay otro error de texto. Bueno, el ejercicio 3 es similar, ¿no? Aplicamos la segunda ley de Newton y no habría ningún inconveniente. Bueno, si quieren ustedes lo realizan por su cuenta, no hay problema. Sigamos con la materia. Vamos ahora a la unidad 4 respecto a lo que es dinámica. Vamos a hablar ahora sí ya de trabajo y energía. ¿Sí? Vamos a la definición de trabajo mecánico. A ver, ¿quiénes estamos? A ver, no sé si Andy ya solucionó su problema de audio para que nos ayude leyendo el tema respecto a trabajo mecánico. No, si está hablando no se le escucha, parece que continúa con el mismo problema. Vamos entonces con Anthony Santana, por favor ayúdenos. Ok, listo, hasta ahí nomás, muy amable, gracias. No sé si le escucharon los demás compañeros. No, profesor, no se le escuchó. Se le escucha abajo. Ya. No. Listo, vamos entonces repitiendo la lectura. Vamos con Iván Ortiz. Repítale entonces la lectura de lo que es trabajo mecánico. Trabajo mecánico. El trabajo es una magnitud escalar producida solo cuando una fuerza mueve un cuerpo en la misma dirección en la que se aplica. Su valor se calcula multiplicando la magnitud de los componentes de la fuerza actualmente en la misma dirección en que se efectúa el movimiento del cuerpo por la magnitud de desplazamiento en este se realiza. Ya, ok, muy amable. Por ejemplo, si una persona... No, ahí nomás vamos a definir esta parte del trabajo, la ecuación, ¿sí? Empecemos. Dice que el trabajo es una magnitud escalar, así es que no tiene ni dirección ni sentido, ¿sí? Es una magnitud escalar, solamente tiene el valor, el número, ¿sí? Dice que es producida cuando una fuerza mueve un cuerpo en la misma dirección en la que se aplica, ¿sí? Entonces el trabajo se produce cuando una fuerza mueve un cuerpo en la misma dirección en la que se está aplicando esta fuerza, ¿ya?
el valor del trabajo se refiere, ¿no? Se calcula multiplicando la magnitud del componente de la fuerza, que sería esta F acá. Vamos analizando la ecuación, ¿ya? Entonces aquí tenemos que trabajo dice que es igual a la magnitud de la fuerza actuante en la misma dirección en la que se efectúa el movimiento del cuerpo. ¿Por qué? Por la magnitud del desplazamiento que éste realiza. ¿Sí? Por el desplazamiento, la D es el desplazamiento que realiza. ¿Ya? Ya vamos a analizar el coseno del ángulo, a qué se refiere. ¿Sí? A ver, intuitivamente, ¿a qué se estará refiriendo el coseno del ángulo? ¿Qué me dice? Al contrario del ángulo que buscamos siempre. Si por ejemplo nosotros estamos en un plano horizontal, ¿sí? Si nosotros estamos hablando de que el cuerpo está aquí, ¿sí? Aquí tenemos la fuerza, ¿sí? Y este cuerpo se mueve una distancia D. Aquí tenemos la distancia D. ¿Ya? Como se está moviendo en el plano horizontal, el ángulo no tiene ángulo, ¿no es cierto? Estamos en el plano horizontal, el ángulo es 0. ¿Quién me dice que es igual el coseno de 0? El coseno de 0 es igual a 1, creo que. Es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces aquí en la ecuación, Sí. esta se elimina y queda solamente que el trabajo es igual, lo que dice el texto, ¿no? El trabajo es igual a la fuerza por la distancia recorrida. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el plano horizontal. Si es que tuviéramos un plano inclinado, ¿sí? Aquí tendríamos el ángulo, en este caso teta, que es lo que nos está indicando. Aquí tendríamos la fuerza, ¿sí? Y aquí recorrería este cuerpo una distancia. Ya, cuando tenemos este caso, ahí en cambio ya no estamos hablando de que el ángulo es 0, ahora tenemos un cierto ángulo y ese es el que corresponde acá, a la componente en la dirección del movimiento, porque acuérdense lo que dice la definición, el trabajo es una magnitud escalar producida solo cuando una fuerza mueve un cuerpo en la misma dirección en la que se le aplica, ¿sí? Entonces tiene que estar referida a la posición, porque tiene que estar referida a la dirección del movimiento, ¿sí? Tiene que estar en, como dice acá, la misma dirección en que se efectúa el movimiento del cuerpo. Ya, por eso aparece el término coseno del ángulo. ¿Okay? Vamos a ver qué es lo que dice el ejemplo. Dice, si una persona empuja un carrito de autoservicio con un cierto ángulo, ¿sí?, respecto al desplazamiento del carro, únicamente la componente de la fuerza que actúa en la dirección del movimiento del carro de autoservicio resulta útil para moverlo y será también la única que realice un trabajo mecánico. Es común expresar el trabajo de la siguiente manera. A ver, vamos esto a entenderle acá. Vamos a la pizarra. Ya. Dice que tenemos un carrito de... Tenemos algo así. Ya. Y digamos que usted está por acá, ya, y usted aplica una fuerza. Su fuerza no es horizontal, ¿sí? Digamos que, a ver, vamos con el... No, sí puede ser.
Ya. Digamos que usted esté ejerciendo una fuerza, pero no es horizontal, sino que usted está ejerciendo una fuerza medio en este sentido, ¿sí? Que respecto al horizontal presenta un ángulo, ¿sí? Es el mismo caso de lo que les expliqué anteriormente. ¿Ya? Entonces, este carrito, el trabajo solamente se va a calcular con la componente en la dirección del movimiento, ¿sí? Entonces sacamos la componente de esta fuerza, sería la fuerza en X, ¿sí? Y esta fuerza es la que va a producir el trabajo, ¿sí? Solamente la componente de la fuerza que está en dirección al movimiento, solamente esa es la que nos va a producir el trabajo, ¿sí? Aquí tenemos, al contrario de lo que habíamos indicado anteriormente, aquí lo que tenemos es que la fuerza no se está aplicando en este sentido, la fuerza se está aplicando en este sentido, ¿sí? Entonces, si se aplica la fuerza en este sentido, el carro se va a mover hacia la derecha, entonces solamente la componente de la fuerza en X es la que va a producir trabajo, ¿sí? Nos vamos acá. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Vamos. Dice, entonces el trabajo, bueno, ya esto ya habíamos definido anteriormente, el trabajo es igual a la fuerza por la distancia y por el coseno del ángulo, donde T es igual al trabajo realizado. Esto es importante, el trabajo, las unidades de trabajo es newton por metro, obviamente, porque fuerza lo estamos nosotros trabajando en newtons y la distancia en metros, en el Sistema Internacional de Unidades, ¿no es cierto? Y este newton metro también se le conoce como joule, ¿sí? Con la letra J como símbolo, ¿sí? Entonces trabajo es igual a newton por metro, o lo que es lo mismo decir joule, ¿sí? Y el coseno, la fuerza por el coseno del ángulo es la componente de la fuerza que está en dirección del movimiento, ¿ya? La componente de la fuerza que está en dirección al movimiento. Es el valor de la componente de la fuerza en dirección del movimiento en newtons. No se olviden, la fuerza sigue estando en newton. D es la magnitud del desplazamiento en metros. Y esa es la definición de trabajo. Esto ya lo habíamos indicado. Si la fuerza que mueve el cuerpo se encuentra por completo en la misma dirección del desplazamiento, el ángulo es 0 y el coseno de 0 es igual a 1. Entonces el trabajo queda igual a fuerza por distancia, ¿sí? Se realiza un trabajo de 1 joule cuando se aplica una fuerza de 1 newton a un cuerpo. Este se desplaza 1 metro, donde 1 joule es igual a 1 newton por metro, newtons metros, ¿sí? Estamos solamente definiendo lo que ya habíamos indicado anteriormente. Vamos con trabajo positivo y trabajo negativo. A ver, vamos a dar lectura. ¿Quién nos ayuda con esto? Marcos Tenorio, que se acabó de unir. Por favor, ayúdenos con la lectura de trabajo positivo y negativo y el ejemplo. Listo, profe. Trabajo positivo y negativo. Ya he revisado que el trabajo es una magnitud escalar y por tanto no requiere dirección ni sentido para quedar bien definido. Sin embargo, si un cuerpo sobre el cual actúa una fuerza tiene una componente de movimiento en sentido opuesto al sentido de la fuerza, entonces el trabajo hecho por esa fuerza es negativo. Ejemplo, cuando bajamos al piso un bulto de cemento a una velocidad constante, el trabajo hecho sobre el bulto por la fuerza ascendente de nuestros brazos que sostiene el bulto es negativo. En términos generales podemos decir que
cuando una fuerza aplicada a un cuerpo tiene una componente en la misma dirección del desplazamiento del cuerpo, con un ángulo comprendido entre 0 grado y 90 grados, y el coseno de dicho ángulo tendrá un valor positivo y por tanto el trabajo mecánico realizado también será positivo. Ok, listo, muy amable, gracias. Bueno, profe. ¿Ya? Sí estamos claros en eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en lo que nos dice, si ustedes, o bueno, cualquiera de nosotros dice, se baja al piso un bulto de cemento, ¿sí? Acuérdese que está yendo de una parte superior a una inferior. En cuanto al desplazamiento, sería un desplazamiento negativo, ¿sí o no? Acuérdese del eje cartesiano. Vamos a graficar por acá. Listo, entonces vamos viendo. Tenemos aquí nuestro eje cartesiano. A ver, por acá dibujémonos más o menos. ¿Ya? Y aquí decimos que estamos con el bulto de cemento. Bueno, sería con las dos manos. Y la dirección, o sea, nosotros colocamos, dice, a este bulto le colocamos en el suelo, ¿no es cierto? Entonces la dirección, estamos yendo hacia abajo, la dirección sería, el desplazamiento sería negativo, ¿sí o no? Estamos yendo hacia abajo, estamos en alguna altura y estamos colocando el saco de cemento en el suelo, ¿ya? La fuerza que nosotros estamos realizando, ¿sí? La fuerza que nosotros estamos realizando para aguantar al saco de cemento sería una fuerza hacia arriba, ¿no es cierto? Y la fuerza que estaría en sentido opuesto sería la del peso del saco, ¿ya? Pero la fuerza del peso del saco obviamente tiene que ser un poco mayor para ir descendiendo, ¿sí? Entonces la fuerza resultante estaría yendo hacia abajo, pero el desplazamiento es negativo. ¿A qué nos queda el trabajo? Si el trabajo es fuerza por distancia y la distancia estamos diciendo que está negativo, el trabajo nos queda con signo negativo, ¿sí? Bueno, eso más o menos la explicación de lo que nos indica acá. Dice, en términos generales, cuando una fuerza aplicada a un cuerpo tiene una componente en la misma dirección del desplazamiento del cuerpo, con un ángulo comprendido entre 0 y 90, ¿sí? El coseno de dicho ángulo tendrá un valor positivo y por tanto el trabajo mecánico realizado también será positivo, ¿ya? Hay que ver la dirección, la posición del movimiento para determinar si el trabajo es positivo o es negativo. En todo caso, eso ustedes pueden interpretarlo, ¿sí? Eso puede ser interpretado. Lo que es importante es ver cómo se calcula. Y ya sabemos que el trabajo es la fuerza por la distancia, ¿sí? Pero la fuerza solamente la que actúa en dirección del movimiento. Eso es lo importante de saber en la definición de lo que es trabajo, ¿sí? Lo demás ustedes pueden o resolverlo por fórmula, manteniendo un criterio bien claro, o solamente por criterio, ¿sí? Solamente por análisis de la dirección del movimiento. Vamos ahora a lo que es potencia mecánica. A ver, vamos, ¿quién nos ayuda? Parece que ingresaron más, no, solamente uno más ingresó. Listo, vamos con Stewart Flores. Ayúdenos por favor con el tema de potencia mecánica. Potencia mecánica. La potencia mecánica se define como la rapidez con que se realiza un trabajo. Su expresión matemática es potencia igual sobre trabajo sobre tiempo. Así, profesor, ¿qué letra es esa? No veo. T es trabajo, T mayúscula es trabajo y la T minúscula es el tiempo. Bien. Está bien, entonces lo dije bien. Entonces. Sí, potencia es igual a trabajo sobre tiempo. ¿Sigo o sí, paro? sígale nomás leyendo. Entonces, se mide en watts, entre paréntesis W,
en el SL, Sistema pero internacional. también se usa- En el SI, Sistema Internacional de Unidades. ok. Pero también se usa el caballo de fuerza en HP Ok, y el caballo de vapor, CV. sí, La equivalencia entre las unidades son un HP igual 746 watts. Eso quiere decir que un HP equivale a 746 watts así es. y un CVV igual a 736 watts. O sea que equivale un CVU, Un caballo CBU, de vapor. ya, igual a 736 watts. Ya. La potencia mecánica se calcula también con la ecuación potencia, fuerza más trabajo. No, fuerza ¿Qué? por velocidad. Ya es que no se ve bien. Pues. Ya, Fuerza listo. y fuerza por velocidad. Ok, muy amable, gracias. Ya, la potencia entonces, vamos entendiendo, ¿sí? La definición de potencia. ¿Sí? Dice que se define como la rapidez con la que se realiza un trabajo. ¿Sí? Vayan siempre, es interesante que vayan haciendo analogías. ¿Se acuerdan lo que era la velocidad? La velocidad o la rapidez que se mueve un objeto, ¿no es cierto? Un cuerpo en el tiempo. Eso es lo que definíamos como velocidad. Vamos viendo, la velocidad, ¿sí? Tenemos el plano cartesiano y aquí un cuerpo se mueve de esta posición a esta posición, ¿sí? En un tiempo determinado. En un cierto tiempo, ¿sí? Se mueve de esta posición 1, x1, a esta posición x2, ¿sí? Entonces la velocidad es la rapidez con la que se mueve este cuerpo de la posición 1 a la posición 2. ¿Y cómo se calcula? La velocidad es el espacio recorrido, la distancia recorrida sobre el tiempo, ¿sí? Eso es lo que se define como rapidez, eso ya lo habíamos visto. Ahora, la potencia, estoy solamente haciendo una semejanza de criterios, ¿no? La potencia dice que es la rapidez con la que se realiza un trabajo. Entonces, significa que la potencia es el trabajo que se ha realizado, ¿sí? En un instante a otro instante sobre el tiempo transcurrido entre esos dos. Se mantiene el mismo criterio. Entonces, potencia es igual a trabajo en función del tiempo, o sea, la rapidez con la que se realizó el trabajo. El trabajo era aplicar una fuerza, ¿sí? Por la distancia que se recorrió el cuerpo. ¿Se acuerdan que eso es la definición de trabajo? Fuerza por distancia, ¿sí? Entonces es la rapidez con la que se mueve. Ahora vamos viendo. ¿Se acuerdan que decíamos que en el movimiento rectilíneo uniforme solamente nos daban el criterio de velocidad, aceleración, pero no nos hablábamos de qué era lo que producía el movimiento? Ahora sí sabemos qué es lo que produce. Produce esta fuerza. Esta fuerza aplicada en este cuerpo le mueve desde la posición 1 hasta la posición 2. Y aquí tenemos una distancia, ¿sí? Entonces, esta fuerza aplicada en el cuerpo que produce el desplazamiento de este cuerpo por esta distancia, fuerza por distancia es trabajo. Entonces la rapidez con la que se produce esto es igual a este trabajo por la unidad de tiempo, ¿sí? ¿En qué tiempo yo fui capaz de llevarle a este cuerpo de la posición 1 a la posición 2? Entonces ahí queda unificado el criterio, ¿sí? De lo que es velocidad o rapidez con lo que es la potencia mecánica, que es la rapidez con la que se realiza el trabajo. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, espero que no se me hayan confundido, ¿sí? Solamente estoy tratando de reforzar los conocimientos que ya teníamos. Dígame. Profesor, ahorita usted dijo que potencia es igual a velocidad, es lo mismo. Por ejemplo, El concepto de rapidez es lo mismo. ¿Sí? Los dos son rapidez. La velocidad es la rapidez
con la que se mueve de un punto a otro punto en una unidad de tiempo. ¿Sí? El otro, en cambio, la rapidez es la que ejecuta el trabajo, la rapidez con la que se ejecuta el trabajo de mover un cuerpo de un sitio al otro sitio en una unidad de tiempo. ¿Sí? Acuérdese que el trabajo es fuerza por distancia. O sea, usted aplica una fuerza para mover un cuerpo de un punto a otro punto. ¿Con qué rapidez hizo eso? Eso es lo que se conoce como potencia. ¿Sí? Por ejemplo, vamos al ámbito automotriz. Usted ha visto, hay carros, ¿no? Digamos con un motor 1000 centímetros cúbicos, ya los pequeñitos, esos tipo Suzuki Forza o carros pequeños, ¿sí? De 1000 centímetros cúbicos. Tipo taxi. Ya. Usted en carretera, por más que o con carga, ¿sí? Le pone ahí 4 pasajeros, por más que le acelere hasta el fondo, ya el pie le sale por la parte de abajo del carro, por más que le acelere a fondo, ese vehículo ya no le da más. No desarrolla más. Sí, ahí es cuando decimos le falta potencia. ¿Sí? Ahí utilizamos el criterio de potencia. No le falta potencia ese. Pero si usted coge una Ford, una F350, ¿sí? Y usted coge y le pone a las 4 mismas personas y usted acelera, en cambio ese se dispara cualquier cantidad, ¿no es cierto? Entonces la potencia de ese vehículo es mucho mayor que la del vehículo pequeño. ¿Por qué? Porque es capaz de mover, ¿sí? A las 4 personas, ¿sí? Por una misma distancia, pero en mucho menor tiempo que el otro vehículo. ¿Sí? El vehículo pequeño iba, cuando saben decir yo caminando voy más rápido que el carro, ¿sí? Más o menos así, potencia baja. En cambio el otro sí va disparado, va como rayo, entonces un carro tiene mayor potencia que el otro. Más o menos ese sería el criterio de lo que es la potencia, la rapidez con la que yo ejecuto un trabajo en el tiempo, ¿sí? Y acuérdense que trabajo es la fuerza que nosotros aplicamos a un cuerpo para moverlo una cierta distancia, ¿sí? Entonces vayan complementando los conceptos, ¿sí? No quiero que se confundan, sino más bien que vayan complementando los conceptos, que vayan entendiendo mejor los conceptos. Vamos, continuemos. Decía también que la potencia se mide en vatios en el sistema internacional, pero también se utiliza los caballos de fuerza, los famosos HPs, o los caballos de vapor, los famosos CV, ¿sí? Por lo general ustedes van a encontrar HPs en los equipos, ya pueden ser motores eléctricos o también puede ser los motores de los vehículos, motores a combustión. Sí, tenemos los HPs o los caballos de vapor. Sí, vatios casi como que no se ocupa. Vatios se ocupa más en lo que es el sistema eléctrico. Sí, en la parte mecánica lo que más se utiliza son HPs o caballos de vapor. Pero aquí tenemos las equivalencias. Un HP, un caballo de fuerza, es igual a 746 vatios, o un caballo de vapor es igual a 736 vatios. Sí, allá hacen las conversiones y pueden tener las unidades respectivas. Lo que también dice es que la potencia mecánica se calcula también como la fuerza por la velocidad. A ver, ¿por qué decimos fuerza por velocidad? Si se acuerdan de la gráfica que hicimos hace un momento, vamos a ver si les recupero. Eso. Ya. ¿Por qué decimos que la potencia es igual a fuerza por la velocidad? La velocidad, aquí aprovechando este mismo gráfico, la velocidad ¿a qué es igual? La velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no es cierto? Sí. Ya. Sí. Si yo aquí despejo, a ver, si aquí yo coloco y trabajo, decimos que el trabajo es igual a fuerza por distancia,
Distancia. ¿sí? Entonces ahí podemos reemplazar los valores, ¿sí? Potencia es igual, cogiendo esta misma ecuación de aquí, pues decimos que potencia es igual a ¿qué? A trabajo, pero trabajo es fuerza por Distancia. distancia dividido para el tiempo. Pero, oh sorpresa, ¿a qué es igual distancia dividido para el tiempo? Distancia dividido para el tiempo es igual a velocidad. Por eso es que podemos nosotros cambiar la ecuación y decir que la potencia es igual a fuerza por velocidad. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, ¿no es cierto? Ya. Listo. Entonces, potencia, por definición, es la rapidez con la que se efectúa un trabajo, lo que significa que es trabajo sobre tiempo. Trabajo es fuerza por distancia, ¿sí? Y distancia sobre tiempo es velocidad. Entonces, la potencia también se la puede definir como la fuerza por la velocidad que tiene ese cuerpo. Vamos a ver ejemplos. Ya, dice, calcular la potencia de una grúa que es capaz de levantar 30 bultos de cemento hasta una altura de 10 metros en un tiempo de 2 segundos, si cada bulto tiene una masa de 50 kilogramos. ¿Sí? Vamos viendo. Vamos analizando los datos. Los datos dice, ¿cuál es la potencia, ¿sí?, de una grúa que es capaz de levantar 30 bultos? La masa, porque está en kilogramos, a ver, la masa sería 30 por 50 kilogramos, son 30 bultos y cada bulto tiene una masa de 50 kilogramos, entonces 30 por 50 es 1500 kilogramos, ¿sí? Entonces tenemos la masa que es 1500 kilogramos, dice hasta una altura de 10 metros, entonces esta es la distancia del movimiento, ¿no es cierto? En este caso, como es vertical, le ponemos H, si fuera en horizontal sería la D de distancia, ¿sí? Entonces no nos confundamos, H cuando es en movimiento vertical y D cuando es movimiento horizontal, pero seguimos hablando de distancia, ¿sí? Entonces la distancia va a ser de 10 metros y el tiempo que se demoró en hacer eso la grúa es de 2 segundos. Perfecto. Entonces vamos a aplicar la ecuación, la fórmula de potencia es igual a la rapidez del trabajo en el tiempo. El trabajo es fuerza por distancia, ¿sí? En este caso la fuerza, la única fuerza sería la del peso, ¿sí o no? No tenemos nada más. Como es movimiento vertical, la única fuerza que tenemos es la del peso, y el peso es igual a la masa por la gravedad. La gravedad ya conocemos, es una constante igual a 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el peso o la fuerza debido a esos 30 bultos de cemento, ¿sí? Ya sabemos que la masa era 1500 por 9.8, entonces estamos hablando de 14.700 newtons, porque es kilogramo por metro por segundo al cuadrado, ¿sí? Ahora, la distancia, con este valor multiplicamos por la distancia, que serían 10 metros, y dividimos para el tiempo, que serían 2 segundos. Entonces todas las unidades están concordantes, tenemos kilogramos, metros sobre segundo cuadrado. Dígame. Disculpe, ¿dónde salió ese 9,8? Ya. 9.8. Sí. A ver, expliquémosle acá en la pizarra. Sí. Esa es la gravedad. Sí, esa es la gravedad. Acuérdese que estamos hablando de una grúa. Ya, la gravedad ya, listo. Ah, ya, bueno, sí, ya me entiendo. Sí, estamos, a ver, aquí déjenme dibujarle. Estamos hablando de una grúa, ¿no es cierto? Entonces más o menos digamos que la grúa es esta. Y aquí.
vamos a llamar algo así, ya. Acá tenemos el peso. Dice la potencia de una grúa que es capaz de levantar 30 bultos, ya. Entonces lo que hizo esta grúa fue levantar, aquí hay 30 bultos, ya, de cemento. Entonces la levantó de aquí una cierta altura, ¿no es cierto? Una altura h en un tiempo de 2 segundos, ¿ya? Entonces, como dijo, levantó. ¿Cuál es la única fuerza que actúa en estos 30 voltios? La única fuerza que actúa es una fuerza hacia abajo, ¿no es cierto?, que es igual al peso de esos 30 bultos. Acuérdese que nos está indicando el ejercicio que cada bulto tiene una masa, no peso. Nos está diciendo masa de 50 kilogramos. La masa no es una fuerza, ¿sí? La fuerza es masa por aceleración, pero en este caso, al estar hablando en movimiento vertical, la aceleración es la debida a la gravedad. Por eso es que multiplicamos masa por gravedad para obtener el valor del peso. Y ese peso es la única fuerza que está dirigida hacia abajo por parte de los 30 bultos de cemento, ¿no es cierto? Ya. Y esa es la fuerza que debe vencer la grúa para poder levantar. Por eso es que multiplicamos los 1500 kilogramos por 9.8, porque estos 1500 kilogramos es solamente debido a la masa, ¿sí? Pero la masa no es fuerza. La masa por la gravedad, o sea, su peso, eso sí es fuerza, ¿sí? Esa parte nunca se olvide, ¿sí? Esa consideración nunca se olvide. No copie estos 50 kilogramos como si fuera fuerza, ¿no? En todo caso, si le dice tiene un peso de, ahí sí, cójala directamente, porque está hablando de peso, y el peso es una fuerza. Pero si le dice masa, a la masa tiene que multiplicarle por la gravedad para que sea fuerza, para que sea peso. ¿Sí? Ya. Entonces, hecho eso, tenemos la potencia. Y la potencia está dada en vatios, que sería newtons por metro sobre segundo. ¿Sí? Newtons, metros sobre segundo. ¿Se acuerdan que trabajo era fuerza por distancia? Fuerza está dado en newtons, distancia está dado en metros y el tiempo está dado en segundos. Newtons, metros sobre segundos. O lo que es lo mismo, la otra fórmula, potencia es igual a la fuerza por la velocidad. La fuerza está dado en newtons y la velocidad está dado en metros sobre segundo. ¿Sí se dan cuenta? Por cualquier lado las ecuaciones se entienden, ¿sí? Sea fuerza por distancia sobre tiempo o sea fuerza por velocidad. Vatios es igual a newtons por metro sobre segundo. Profesor, Dígame. una pregunta. Entonces lo que estábamos buscando es aquí, es calcular la potencia. Entonces sería 73.500 vatios. Ajá. Ese sería el resultado, ¿no? Sí, esa es la potencia. Tenorio me está diciendo que no puede dar watt. Digo, no, puede ser la potencia que estamos buscando. Claro, ahora transformemos eso en HPs. Joder, Flores, tu mente, Flores, diga. ¿Cómo? Sí, No, profesor, no, en HP, no. sí, profesor, en No, HP. nada, profe, siga, nomás siga. Ya. ¿Qué decía? ¿Cuál es la relación entre vatios y HPs? Decíamos que un HP es igual a 746 vatios, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es, tenemos 73.500, está muy grande, vatios, ¿sí? Y sabemos que 746 vatios es igual a un HP. ¿Sí? Entonces aquí se me elimina vatio con vatio
y dividan 73.500 para 746. ¿Cuánto les da? Para 746, profe. Sí, para 746. 98.52, profe. Da. Exactamente, 98.52 HPs. ¿Sí? De pronto por eso también se suele trabajar en la parte mecánica con HPs, porque siempre... 52 sería HP. Sí, porque siempre las potencias son elevadas y no es bueno no estar hablando con cantidades grandes. Claro que aquí podríamos decir 73.5 kilovatios, ¿sí o no? 73,5 kilovatios, y eso es igual a 98.52 HPs. ¿Sí? Eso solamente por conversión. Entonces ya saben, en el sistema internacional, si ustedes ocupan fuerza en newtons, ¿sí? Distancia metros, tiempo segundos, la potencia les va a dar en vatios. Si ustedes quieren en HP, ya saben cómo hacer la conversión. Chuta, Profe. ¿puede Dígame. poner otra vez lo que borró con rojo, profesor, de cómo hacer el cambio a HP, de WA a HP? Tiene que convertir nomás, nada más, hay que convertir. Profe, no se olvida de tomarme en la lista, sí, profe, porfa. A ver, antes de olvidarme. A ver, ustedes. Marcos Tenorio. Marcos Tenorio. Ya la segunda hora. ¿Por qué no entró la primera hora? Profe, estaba intentando entrar, profe, estaba intentando entrar y no podía entrar. Pues estaba ahí pendiente, estaba del principio estaba ahí queriendo entrar y no podía, profe. Sí, O sea que- profesor, estaba intentando entrar y no podía entrar ahí. En el grupo escribió de Sí, profe, yo le iba a avisar. Ok, listo, ya. Ahí estamos con la asistencia, ¿ya? Listo, profe, gracias. Y gracias a los compañeros también. Ok, a ver, estamos... Listo, continuemos ahora. Energía mecánica, potencial y cinética y la ley de conservación de la energía. A ver, vamos a dar lectura. Usted mismo, Marcos Tenorio, ayúdenos con la lectura. Energía mecánica y la ley de conservación de la energía. Listo, profe. Energía mecánica, potencial y cinética y ley de la conservación de la energía. En términos generales, la energía se define como la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo. Existen varias clases de energía como son radiante, nuclear, química, eléctrica, calorífica, hidráulica, eólica y mecánica. La energía mecánica se divide en literal A, energía cinética, la cual posee cualquier cuerpo que se encuentre en movimiento. Literal B, energía potencial, esta es la que posee todo cuerpo cuando en función de su posición o estado es capaz de llevar a cabo un trabajo. Ok, muy amable, gracias. No, Solo de queso. y ya, profe, porque no puedo leer porque está muy... Ya, ok, no, hasta ahí nomás, gracias. Ah, ya, profe. Ya, entonces si ven, ya vayan incrementando los criterios, ¿no? Y los conceptos. Aquí en términos generales dice la energía. ¿Cómo se define la energía? Como la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo. ¿Sí? Capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo. ¿Trabajo a qué da igual? Trabajo es la fuerza que se aplica para mover un cuerpo una cierta distancia. No puede estar como puede estar mal, no Sí. está mal. Solo sirvieron de queso.
Ya apágale el micrófono, profe, apágale. Sí, ya le apago. Hasta que encuentren el caso ya. Entonces, es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo. ¿Sí? Eso es la definición de energía. Y de ahí podemos ir para atrás, ¿no? Capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo. El trabajo es una fuerza que se aplica, ¿sí? Y mueve a un cuerpo una cierta distancia. Y así podemos seguir definiendo qué es fuerza. La fuerza según la segunda de la ley de Newton, nos decía que la fuerza resultante es la que nos produce una aceleración, ¿sí? En la misma dirección del movimiento. Y así podemos seguir relacionando todos los conceptos que hemos nosotros revisado hasta el momento, ¿sí? Verán que cada vez vamos incrementando a manera de escalón un concepto diferente hasta llegar al concepto de lo que es energía. Energía ya es el concepto más macro de todo lo que tiene que ver con el comportamiento de los cuerpos, ¿sí? Dice que existen varias clases de energía: es la energía radiante, nuclear, química, eléctrica, calorífica, hidráulica, eólica y mecánica, y que se divide en dos: energía cinética y energía potencial. Energía cinética, la que se debe al movimiento, y energía potencial, la que todo cuerpo posee si es que está en una posición determinada, que es capaz de llevar a cabo un trabajo, o sea, si es que tiene alguna elevación. Por ejemplo, si usted está en un segundo piso, usted tiene energía potencial. ¿Por qué? Porque es capaz de lanzarse por el segundo piso y caer al suelo, ¿no es cierto? Entonces, tiene una energía potencial. Si es que usted está al nivel del suelo, su energía potencial es cero, ¿sí? Conforme usted va elevándose, va adquiriendo energía potencial. Y conforme usted se va moviendo en el eje X, está adquiriendo una velocidad. En cambio, esa es energía cinética. Entonces, la energía se divide en dos: cinética y potencial. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. La próxima clase continuamos con la interpretación de las ecuaciones que aquí nos presenta, ¿sí? Y vamos a ir realizando el ejercicio que está planteado, ¿sí? Entonces nos quedamos solamente con las definiciones de energía, y que se divide en energía cinética y en potencial. ¿Ya? Ya, profe, hasta el lunes, profe. Listo, jóvenes, Ya, que profe. tengan buen fin de semana. Nos vemos el día lunes. Pasen bien, buena tarde. Gracias. Buenas tardes.